Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañón. En el episodio anterior nos quedamos con la rápida victoria de la coalición occidental sobre Afganistán y el paso a la guerra de guerrillas y el goteo insufrible de muertos. Tocaba el segundo gran capítulo de la guerra contra el terrorismo, la invasión a Irak. Estados Unidos citó armas de destrucción masiva y violaciones a la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. Entre las pruebas figuraba el testimonio de Rafid Ahmed Alawan al-Hanabi, un supuesto ingeniero químico iraquí que aseveraba haber laborado en la manufactura de estas armas. Al final resultó que era un desequilibrado mental, a quien sus amigos calificaron de mentiroso congénito, posiblemente alcohólico, y que solo buscaba asilo para emigrar desde Irak. Corría también el rumor, quizás iniciado por Sony a modo de treta publicitaria, que Irak había importado 4.000 consolas PlayStation 2 para montar un supercomputador capaz de guiar misiles y otras perversidades. El gobierno británico, encabezado por Tony Blair, salió de nuevo al apoyo de su socio y entregó como respaldo a tal decisión un documento conocido como el Dossier de Irak. Con el tiempo traslució que gran parte del texto había sido plagiado sin atribuir las autorías. Esto incluía una tesis escrita 13 años atrás por un alumno de la Universidad Estatal de California y un artículo de un estudiante de posgrado. Secciones enteras de este último fueron copiadas textual por las autoridades, errores tipográficos inclusive, incorporando ciertos ajustes para acentuar el tono de los supuestos hallazgos de armas de destrucción masiva y espionaje de parte de los iraquíes. En vista de que las tensiones escalaban, el vicepresidente iraquí Taha Yassin Ramadan propuso que los presidentes Saddam Hussein y George Bush se batieran a duelo para dirimir sus diferencias en lugar de acometer una guerra abierta. Planteaba que el evento habría de celebrarse en territorio neutral, con Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, oficiando de árbitro. Los norteamericanos declinaron. Dicho todo lo anterior, y por duro que reprochemos la invasión a Irak, no se debe perder de vista la naturaleza de tirano que se buscaba derrocar. Hussein es de esos personajes que, si nos lo topáramos en una película, nos repulsaría por inverosímil. Ya a los 24 años había liderado un magnicidio fallido contra el presidente Abdul Karim Qassim. En la década del 70 trepó de facto al poder y se benefició del shock petrolero. Otorgó hospitalización gratuita, subsidios a los agricultores y una agresiva campaña de alfabetización que le valió un premio de la UNESCO. El 79 formalizó su asunción como presidente de la manera más brutal. Convocó a una asamblea de líderes de su partido, el Baas, y plantó al frente a un testigo que afirmaba haber encontrado quintacolumnistas. Tras bambalinas, le habían informado que su esposa e hijas serían violadas frente a sus ojos y luego ejecutadas si se negaba a declarar. El nombre de los presuntos conspiradores comenzó a ser leído en voz alta. A medida que cada uno era mencionado, se lo desalojaba y se lo arrestaba. Abrumados por el terror de ser mencionados, los presentes exteriorizaban su lealtad entre gritos de evidente angustia. ...68 fueron declarados culpables de traición y 22 de ellos sentenciados a muerte. Varios líderes del partido tomaron parte en el pelotón de fusilamiento. Otros cientos de militantes de alto rango fueron ejecutados.
Un año después de esta salvajada, Hussein fue honrado con las llaves de la ciudad de Detroit de parte del alcalde por sus donaciones a una iglesia cristiana, uno de solo 10 en la historia en merecer semejante homenaje. De hecho, el afecto que Estados Unidos mostró hacia el dictador fue confirmado con el apoyo que ese mismo 1980 le prestó en la invasión contra Irán. Un episodio siniestro en el que voluntarios musulmanes llamados basighs, algunos de no más de 13 años, se ofrecían para limpiar campos minados caminando sobre ellos, convencidos de que les garantizaba un pase directo al paraíso como mártires de la fe. Tras 2 años de guerra, el ministro de Salud iraquí sugirió durante una reunión de gabinete que Hussein renunciara para facilitar la negociación del alto al fuego. El dictador propuso discutirlo en privado en otra habitación. Cerraron la puerta tras de sí y se oyó lo que todos temían. Hussein regresó solo y la viuda recibió el cadáver desmembrado. Él, desde luego, negó haber matado a nadie. Al caso, Irak fracasó en su intento por anexar parte del territorio iraní. Irán fracasó en su intento por derrocar a Hussein y todo quedó más o menos donde mismo, en especial en lo que a brutalidades de Hussein se refiere. Una vez decidió que sus ministros estaban gordos, les exigió dieta y publicó pesos y metas en la prensa. Cada uno de sus 20 palacios se mantenía con personal completo y comidas preparadas a diario con tal de esconder su paradero. Esas delicatessen, como langostas importadas, pasaban primero por las manos de científicos nucleares para someterlas a pruebas toxicológicas y de radiactividad. Cuando se trataba de vino, privilegiaba el portugués Mateus Rosé, pero nunca en público para mantener la presunción de su observancia religiosa. Su fe, de hecho, fue otro espacio donde exteriorizar sus enajenaciones. Contrató especialistas para que trazaran un árbol genealógico que lo vinculaba con Fátima, la hija de Mahoma, y mandó a confeccionar un Corán con su propia sangre. A lo largo de 2 años, donó 27 litros para esas 336.000 palabras. Mi vida ha estado llena de peligros en los cuales debí perder sangre, pero como he sangrado solo un poco, le pedí a alguien que escribiera las palabras de Dios con mi sangre en gratitud. Hoy su existencia configura un dilema. Se considera pecaminoso escribir un Corán con fluidos humanos, pero también ofendería a Alá profanar o desfigurar su palabra. En otra ocasión, a bordo de un bote, este sádico esparció salsa de tabasco sobre las koftas que cocinaba para sus invitados. Sin saber a qué se debía el picor infernal, más de uno creyó que estaba siendo envenenado. Otras víctimas del personaje fueron los judíos. Hussein confiscó sus propiedades, los encarceló y atacó, pisoteando lo que alguna vez fue una comunidad próspera del Medio Oriente. El título de un panfleto escrito por su tío grafica la temperatura ambiente. 3 a quienes Dios no debería haber creado: persas, judíos y moscas. Los israelíes, conscientes de que en Irak no tenían precisamente un aliado, orquestaron la Operación Bramble Bush, destinada a asesinarlo. En un ensayo, sin embargo, los comandos dispararon por accidente municiones reales contra un convoy que simulaba ser el objetivo. Mataron a 5, hirieron a 6 y la operación zozobró. En vista de semejante perfil, no es de extrañar que una de sus películas favoritas fuera Scarface. De hecho, su fondo fiduciario fue llamado Montana Management en honor a Tony Montana, el personaje de Al Pacino. Este instrumento gozaba de participación accionaria en revistas como Elle y Woman's Day. El fútbol fue otra de las muchas áreas donde manifestó este estilo de hacer las cosas, como se relata en Soccernomics. Saddam dejó el control de la selección a su bestial hijo Uday, un playboy y pervertido que caminaba con una cojera tras un intento de asesinato. Uday motivaba a sus jugadores amenazándolos con amputarles las piernas si perdían.
un exjugador internacional reportó haber sido golpeado en las plantas de sus pies, arrastrado sobre su espalda desnuda a través de gravilla y luego sumergido en aguas de alcantarillado crudas para que sus heridas se infectaran. Algunos jugadores pasaron tiempo en la prisión de Abu Ghraib. Luego de que Kuwait visitara Bagdad en 1981 y ganara, uno de los ayudantes de la familia gobernante golpeó al árbitro, quien fue luego conducido a toda prisa al Saddam International Airport y enviado sangrando en un avión fuera del país. Es que Uday era, bueno, de tal palo. En una ocasión mató a golpes a un oficial del ejército que le negó el permiso a bailar con su esposa y acribilló a otro oficial que no lo saludó. Cualquier duda respecto al equilibrio mental de Uday queda zanjada de solo reparar en el casco que diseñó para los Fedayeen, las fuerzas de élite iraquíes, basado en el de Darth Vader. A mediados de los 90, Saddam incubaba perversidades adicionales. Los sesudos analistas internacionales podrán no haber estado enterados, pero los repartidores de pizzas de Washington sí. La noche del 1 de agosto recibieron de la CIA un récord de 21 pedidos, nítido indicio de que esperaban una noche larga. En efecto, al día siguiente despuntó la invasión de Kuwait. At 2 a.m. local time on August 2nd, Iraqi troops crossed the border into Kuwait. Una coalición de 35 países liderada por Estados Unidos le puso el hombro al problema. En un intento desesperado por evitar que desembarcaran en Kuwait, las fuerzas iraquíes vertieron en el Golfo Pérsico crudo de buques, refinerías y terminales. Unos 5 millones de barriles desperdigó este acto de terrorismo ambiental, estimación que lo dejaría como el segundo mayor derrame de la historia. La maniobra fue con mucho insuficiente. En cosa de 7 meses, la coalición liberó Kuwait y dejó a Irak hecho trizas. La rápida victoria permitió destruir lo que se había alcanzado a construir de Gran Babilonia, un cañón iraquí de 156 metros de largo y 1 metro de diámetro, diseñado para poner proyectiles en órbita. Las cosas se le ennegrecieron más a Saddam el 95, cuando Uday le disparó a su medio tío Watban Ibrahim en medio de una fiesta y siguió un tiroteo que dejó 6 guardaespaldas muertos. Uno de los heridos declaró que Watban imitó las dificultades de dicción de Uday provocadas por una mandíbula superior hipertrofiada. En la estela de la confusión, 2 de las hijas que Saddam tuvo junto a su prima hermana huyeron con sus respectivos maridos, a su vez hermanos entre sí. Jordania les concedió asilo. Saddam, en radical fórmula pedagógica, ordenó a Uday que le pidiera a Watban que le disparara. Watban se negó a hacerlo. Iracundo al ver a su medio hermano con dificultades para caminar, Saddam ordenó incendiar el garage de autos de lujo de su hijo. Uday se armó y se parapetó dispuesto a matar a su padre, pero Saddam apuntó a otro de sus garages. De algún modo incomprensible, el dictador logró convencer a los asilados en Jordania de que serían perdonados si retornaban. Tan pronto lo hicieron, Saddam mandó a ejecutar a sus yernos y sus cadáveres fueron arrastrados por las calles de Bagdad para despejar toda duda sobre el destino de los sediciosos. Hussein, ya se ve, es de ese tipo de personajes que engrosa anales fílmicos. Una figuración de lo cual Jerry Haleva tiene mucho que agradecer. Haleva es tan parecido que lo encarnó en 6 películas, la totalidad de su filmografía, incluyendo El Gran Lebowski. Peor suerte ha tenido Mohamed Bishr, un egipcio por cuya similitud física lo acosaron para el rol de Saddam en películas porno, impensable para un devoto musulmán como él. Hasta fue secuestrado para lucirlo tras las cámaras. Cuando Estados Unidos planeó la invasión de 2003, Hussein estaba teñido por un barniz de legitimidad.
En la campaña presidencial del año precedente, apeló a las emociones de los electores, reproduciendo hasta el hartazgo una pieza del todo inesperada para quien apodaban el carnicero de Bagdad. Por lo demás, esto era coherente con su beta romántica. Publicó una novela rosa titulada Sabiba y el Rey, la más exitosa de las 4 de su autoría, con más de 1 millón de copias vendidas. De creer en la legitimidad del proceso electoral, concluiríamos que la ayuda de Whitney Houston surtió efecto. Cosechó el 100% de los sufragios en una elección en la que el 100% de los 11.445.638 votantes registrados emitió su voto. Salud impecable la de los iraquíes, ¿eh? Pese a esta fachada de democracia, la segunda incursión militar estadounidense, aquella motivada por la guerra contra el terrorismo que desencadenaron los ataques del 11 de septiembre, se lanzó de todos modos. A comienzos de marzo del 2003, Washington se refería a ella como Operation Iraqi Liberation. Pronto tuvo que ser cambiada a Operation Iraqi Freedom para evitar el sugerente acrónimo OIL. Al igual que en Afganistán, el triunfo militar fue expedito. Tras apenas 41 días, el país había sido aprendido y Bush dio por iniciada la ocupación. Hussein abandonó su búnker, proyectado por un nieto del proyectista del búnker de Hitler, y se dio a la fuga junto a otros miembros de la cúpula. Fue capturado a fines de ese mismo año. Y, al igual que en Afganistán, lo realmente complicado fue la inestabilidad postfrontal. Siguió un largo periodo de lucha contra guerrillas e insurgencias dispersas, como las brigadas mujahidines, que en un punto postearon la imagen de un soldado cautivo llamado John Adams, pero que resultó ser Cody, un muñeco fabricado por Dragon Model US, fotografiado con trucos para engañar con la escala. Los estadounidenses permanecieron tanto en Afganistán como en Irak por muchos más años y con muchas más bajas que el cálculo más pesimista. En 2005, la adquisición de balas por parte del gobierno estadounidense superaba los 1.800 millones anuales, suficientes para matar 23 veces a la población completa de Afganistán y de Irak cada 12 meses. Para 2008, la CIA ya negociaba apoyo e información de los jefes tribales afganos a cambio de Viagra. Circulaban además recompensas por los cabecillas. Mohammed Ashan, un comandante talibán de rango medio-bajo, se entregó a las autoridades locales con la intención de reclamar los $100 que había visto en un póster por su propia captura. La intervención ni siquiera pagó del todo las pulsiones terroristas. Al-Qaeda del Magreb Islámico perpetró un amargo atentado contra trenes en Madrid y otros extremistas musulmanes exportaron el terror al sistema de transporte de Londres, aunque en ese caso el vínculo con Al-Qaeda era indirecto. Reports are just coming in of an explosion at Liverpool Street Station here in London. Por fortuna, no todos estos planes prosperaron. Fracasó, por ejemplo, el intento de Al-Qaeda de hacer estallar una bomba en un vuelo con destino a Detroit, oculta en los calzoncillos de Umar Abdullah Matalab. No explotó por el nauseabundo motivo de que el conjurador usó la misma ropa interior durante 2 semanas y el artefacto no soportó la humedad. Fue en este contexto de crispación que el FBI infiltró al agente Craig Monteil en una mezquita de California. Durante meses pretendió ser un musulmán incendiario, enfocado en concertar aliados para tareas maléficas. No solo no los encontró, sino que sus compañeros de mezquita lo denunciaron al mismísimo FBI. La inteligencia británica, por su lado, ideó la más inocua Operación Pastelito. Hackearon una revista digital de Al-Qaeda y reemplazaron las instrucciones de fabricación de bombas con recetas de los mejores pastelitos de América, del programa de Ellen DeGeneres. El pequeño pastelito es grande otra vez. Autocontenido y satisfactorio, evoca recuerdos de la infancia, incluso cuando se actualiza para los hipsters de paladar dulce de hoy.
En cortes iraquíes, mientras tanto, se desarrollaba el juicio contra Hussein. El ex dictador se mantuvo combativo, canalizando la vitrina como plataforma para alentar insurgentes. El acusado y los jueces con frecuencia se transaban a gritos y 3 abogados defensores fueron asesinados. Según los custodios estadounidenses, de las pocas veces que se le vio derrotado fue cuando le trajeron el cereal equivocado. Fruit Loops. Saddam odiaba los Fruit Loops. En 2006 fue condenado a la horca. Previo a la ejecución, los Marines lo forzaron a ver una y otra vez un largometraje de South Park que lo retrata como el amante homosexual de Satán, con voz de una especie de Alvin y las ardillas. Is sex the only thing that matters to you? I love you. I want to believe that. So when do you say we shut off that light and get close, huh? Yeah, you like that, don't you, bitch? Los captores enviaron a los cineastas una foto firmada del depuesto líder. Una vez en el cadalso, pronunció sus últimas palabras. No hay más Dios que Alá y Mahoma. Y ¡paf! Lo soltaron antes de que alcanzara a terminar. La captura de Osama tomó más tiempo. Recién en 2011, a una década de la invasión de Afganistán, el escurridizo voleibolista fue apresado y ultimado en su guarida pakistaní. La tarea fue acometida por el Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial 6, o más conocida como el famoso SEAL Team 6, aunque es solo el tercero. Se le asignó el número 6 durante la Guerra Fría para hacer creer a los soviéticos que había más. El día después de esta famosa redada, Disney, una empresa cuya ambición pareciera no conocer límites, intentó sin éxito registrar el nombre SEAL Team 6. El análisis de la CIA del computador de Osama desnudó, entre muchos otros, una extensa colección de hentai, manga y anime porno, varias cuentas de videojuegos, 28 videos tutoriales de crochet y, en general, 174 GB de entretenimiento en su gran mayoría occidental. Se lamía los bigotes con Los Años Maravillosos, Miami Vice y MacGyver. Sufría además una obsesión con Whitney Houston, en cierta similitud con Hussein. Fantaseaba con desposarla y habló sobre opciones de asesinar a su marido. Fruto de la extrema inestabilidad política regional, en parte provocada por 1,5 millones de refugiados iraquíes, en 2011 estalló la guerra civil siria. De esta ponzoñosa pócima medio oriental floreció el Daesh, un aliado de Al-Qaeda que venía colaborando con la insurgencia iraquí desde la invasión estadounidense. En 2014, el grupo se autoproclamó califato bajo el nombre de Estado Islámico y se adjudicó autoridad sobre el mundo musulmán en materia política, religiosa y militar. Este nuevo animador del creciente fértil comenzó a capturar territorios por la fuerza de las armas y llegó a dominar la mitad oriental de Siria y del norte de Irak. Nadie lo vivió de manera más brusca que un relojero llamado Mohammed Abu Ali. Cuando se acostó el 8 de agosto del 14, vivía en Makhmur, una ciudad del Kurdistán iraquí. Cuando despertó el 9, se encontró en Makhmur, una ciudad abandonada y bajo el control del Estado Islámico. En la noche, mientras el resto de la población evacuaba, él dormía sin enterarse de nada. El califato del siglo XXI fue de corto aliento, una coalición internacional liderada una vez más
por Estados Unidos, propinó una tunda que acabó con la médula del Estado Islámico en pocos años. Aunque las guerras Estado a Estado fueron breves, las guerrillas y reverberaciones psicológicas persisten. Los ataques del 11 de septiembre y la violencia posterior en Afganistán y Medio Oriente consolidó en muchos la noción de que ciertas culturas musulmanas son peligrosas y pendencieras. Por eso, los resultados de la encuesta aplicada a 532 votantes del Partido Republicano durante las primarias de 2015. El 30% dijo que apoyaría y solo el 13% que se opondría a bombardear Agrabah. Ignoraban que el encuestador les había tendido una trampa. Bienvenidos a Agrabah, ciudad de misterio y de encantamiento, donde encontraré la mejor de bajas a este lado del río Jordán. Venid, amigos. Agrabah es la ciudad ficticia de Aladdin de Disney. La fonética arabesca les bastó para mandarlos a freír monos. Oh, say, can you see by the dawn? A la postre, los republicanos votaron como todos sabemos que votaron en esas primarias. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Donald Trump emergió como representante del partido y luego presidente de Estados Unidos, a punta de promesas como rebajas de impuestos y un muro en la frontera con México. Esto último vino a modo de especial sorpresa para quienes recordaban la serie televisiva Trackdown. En un capítulo de 1958, un demagogo intenta persuadir a los habitantes de la localidad de Porter de que su única salvación contra amenazas externas es construir un muro. I bring you a message few of you will be able to believe. Lo increíble es el nombre del demagogo. I heard. Your name is Trump? Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting.